De esos que son profundos, que a veces se quedan un poco de lado, pero que son quizá de los más importantes cuando se convive con una condición como la esclerosis múltiple. Hablamos de la identidad, del propósito y de cómo reconstruirse. Esta frase es que lo resume todo, ¿verdad? Es fundamental entender que un diagnóstico así va muchísimo más allá de los síntomas físicos. Se mete en el centro de quién eres, de cómo te ves y de cuál es tu sitio en el mundo. Pensemos un momento en esto. Antes de que todo cambie, cada persona tiene su identidad bien construida. Nos definimos por nuestros roles, por lo que somos capaces de hacer y, sobre todo, por esa percepción de ser alguien sano, con energía. Y claro, ese quién eras va totalmente pegado al que hacías. La profesión, las aficiones, salir con los amigos, la vida familiar, vamos, los pilares que construyen el día a día y que dan esa sensación de normalidad y de propósito. Pero quizá lo que más descoloca es el golpe a los planes de futuro. Todo el mundo tiene una visión de cómo será su vida, tiene sueños, metas, y de repente un diagnóstico así puede hacer que todo ese futuro se vea, pues eso, incierto, diferente. Venga, vamos a profundizar un poco más, porque cuando una enfermedad crónica entra en juego, no solo desafía la salud, no, es una amenaza directa a ese sentido de identidad que, seamos sinceros, dábamos por sentado. Aquí se ve clarísimo. De repente se pueden perder roles importantes, como el trabajo o ciertas responsabilidades en casa, y eso deja un vacío. Los cambios en el cuerpo, el dejar de verse como una persona sana, todo eso desata una lucha interna tremenda para reconciliar quién se era con quién se es ahora. Y claro, es inevitable que la autoestima se vea tocada. Toda esta confrontación con una nueva realidad da paso a un proceso emocional muy concreto, y tenemos que llamarlo por su nombre: duelo. Es una reacción completamente natural y de hecho necesaria ante la pérdida de la salud y de la vida tal y como se conocía. Es que es clave ponerle nombre a lo que se siente. Los psicólogos lo llaman así: duelo de la identidad. No es solo estar triste, es un proceso de adaptación emocional muy complejo para poder asimilar la pérdida. Y el primer paso es siempre validar esos sentimientos, darse permiso para sentirlos. Este proceso suele pasar por varias fases. Primero el choque, ese bloqueo inicial. Después puede venir la negación, el «esto no me está pasando a mí». Luego, claro, cuando la realidad empieza a calar, llega la rabia, la tristeza profunda, la negociación, que es ese intento de buscar una salida, y finalmente la aceptación. Que, ojo, aceptar no es resignarse, es aprender a integrar la EM en la vida. Y aquí llegamos a un punto de inflexión, a un cambio de chip. Después del duelo, el foco tiene que cambiar. La meta no puede ser volver a un pasado que ya no existe. El objetivo, que es mucho más poderoso, es reconstruirse. Fijaos qué bien se ve en esta tabla. Intentar volver a ser el de antes es una trampa. Te centras en lo que has perdido y eso solo genera frustración. En cambio, pensar en reconstruirte es un concepto activo que mira hacia adelante. Se centra en crecer, en adaptarse y, lo más importante, en crear una nueva versión de uno mismo que integra todo lo vivido. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues implica cosas muy humanas, como aceptar que hay que cambiar de ritmo, o reevaluar los sueños o el trabajo. Implica aprender a pedir ayuda, que vaya si cuesta, soltar el orgullo y sobre todo permitirse sentir de todo: tristeza, rabia, cansancio. Sentir eso no es debilidad, es ser humano. Bueno, para navegar este proceso, que es complejo, por suerte existen herramientas. Herramientas que ayudan a anclarse en el aquí y el ahora, a gestionar la incertidumbre y a encontrar un poco de calma en medio de la tormenta emocional. Una de las más potentes es el mindfulness o la atención plena. Y no se trata de poner la mente en blanco, que es casi imposible. Se trata de conectar con el presente, con lo que está pasando ahora, pero sin juzgarlo. Es una forma de apagar el piloto automático y parar de darle vueltas al pasado o de angustiarse por el futuro. Y lo mejor es que no hace falta ser un monje experto para practicarlo. Se puede integrar en el día a día. Por ejemplo, al escuchar una canción, intenta fijarte solo en un instrumento. O al caminar, siente cómo apoyas los pies en el suelo. Incluso en la ducha, sintiendo el agua. O al cocinar, prestando atención a los olores. Son pequeños anclajes al presente que con práctica marcan una gran diferencia. Y todo este camino de duelo y reconstrucción nos lleva inevitablemente a la gran pregunta: ¿y cómo se encuentra un nuevo propósito cuando parece que el que tenías antes se ha desvanecido? Esta frase es fundamental. Vivimos en una cultura que parece que nos dice que tener un propósito es hacer algo grandioso, cambiar el mundo, pero la realidad, por suerte, es mucho más sencilla y a la vez más profunda. El propósito se puede encontrar en lo pequeño, en lo de cada día. A veces el propósito es simplemente vivir un día con calma, estar con la gente que quieres, poder moverte un poco
o acompañar a otra persona que lo está pasando mal. Ahí hay una vitalidad y un significado inmenso. Y este es el cambio de perspectiva definitivo. La enfermedad no tiene por qué ser la etiqueta que te defina. Se puede aprender a verla como una parte del paisaje de la vida. Una parte importante, sí, pero no el protagonista de la historia. Esta cita de una persona con esclerosis múltiple resume a la perfección este espíritu. No es una batalla constante contra la enfermedad, que es agotador. Es un esfuerzo diario por aprender a convivir con ella, por adaptarse y por encontrar la mejor forma de seguir adelante. Y para terminar, dejamos esta pregunta que es muy potente para la reflexión. Invita a mirar no solo lo que se ha perdido, sino también lo que se ha podido ganar en el camino. Nuevas fortalezas, una nueva perspectiva, quizá un nuevo propósito que antes no se veía. Y cerramos con este mensaje que es pura solidaridad. El camino de la reconstrucción es personal, sí, pero se hace mucho más llevadero en comunidad. Ofrecer a otros el apoyo que un día se necesitó es una forma increíblemente poderosa de dar un nuevo significado a la propia experiencia. Gracias por habernos acompañado.